Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en este día. Continuando con nuestra serie de los profetas, vamos a continuar en este día hablando de 4 varones profetas que no están considerados dentro de los profetas mayores, ni tampoco dentro de los profetas menores. Y estos hombres son Samuel, Elías, Eliseo y Natán. Ya la Biblia nos menciona a muchos otros hombres que estuvieron hablando acerca de la palabra del Señor, pero no los nombra por sus nombres propios. En algunas ocasiones los nombra como ancianos, varón de Dios o videntes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero los que hemos mencionado antes, ¿verdad?, son nombrados por su nombre y por sus hechos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y antes de pasar más adelante, vamos a leer una lectura bíblica en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dice que la palabra de Jehová escaseaba. Que el Señor nos bendiga. Recordemos que aquí estamos saliendo del libro de los jueces, donde dice la palabra del Señor que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, era necesario que Dios se proveyera de varones que le obedecieran, ¿verdad?, y pudieran hablar al pueblo acerca de él, ¿verdad?, de sus hazañas y de las cosas que estaban haciendo. Muchos de ellos se volvieron a la idolatría, ya no confiaban en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y como les dije anteriormente, estos varones eran Samuel, Elías, Eliseo y Natán. Y para comenzar con ellos, vamos a comenzar con una pregunta. Dice: ¿por qué Samuel, Elías, Eliseo y Natán no se consideran dentro de los profetas mayores y menores? Que el Señor nos bendiga. Amén. Esto es simplemente porque ellos no se encuentran mencionados dentro de los libros proféticos. Que el Señor nos ayude. Amén. Ellos están considerados dentro de los libros históricos. Amén. Comenzando entonces con la historia de Samuel. Samuel es un personaje crucial dentro de la historia de Israel. Amén. Conocido como profeta, juez y sacerdote. Su historia comienza con el deseo ferviente de una mujer por ser madre. Todos conocemos la historia de Ana, ¿verdad? Ella lloró fervientemente, derramando su corazón a Dios para que le concediera un hijo. Y ella promete al Señor que lo dedicaría al servicio de Él, ¿verdad?, todos los días de la vida de Samuel. Eso lo encontramos en Samuel, capítulo 1, verso 11. Una vez, dice la palabra del Señor, destetado el niño, su madre lo lleva al templo, ¿verdad?, y lo entrega en presencia del sacerdote Elí y consagra su vida al servicio del Señor. Una vez en el templo, Samuel comienza a ser discipulado por el sacerdote Elí. Samuel ministraba, dice la palabra del Señor, delante de él, ¿verdad?, vestido con un efod de lino. Estas son las vestiduras sacerdotales, ¿ya? 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Pero cuando Samuel llega allí, ¿verdad?, y empieza a ser ministrado y empieza a crecer, dice la palabra de Dios que los hijos de Elí tenían una conducta indebida dentro del templo y referente también a su cargo, a lo que ellos ejercían dentro del templo. También dice que su conducta era inmoral con las mujeres que estaban allí también dentro del templo. Pero por otra parte, la conducta de Samuel era intachable y acorde al lugar donde se encontraba. Entonces el pueblo empezó a ver estas cosas, esta diferencia entre los hijos del sacerdote y entre Samuel. Ya dice que una noche, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él dice que corrió al sacerdote Elí pensando que él lo estaba llamando. Pero cuando el sacerdote entiende que el que lo llama es Dios, le dice a Samuel que cuando escuche nuevamente la voz diga:
heme aquí, tu siervo oye. Esto muestra la disposición que tenía Samuel por escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios entonces le habla a Samuel y le entrega una profecía o le entrega palabras, ¿verdad? En la cual le dice que vendría un juicio sobre la casa de Elí por la conducta de sus hijos y también hacia Elí porque él no había hecho nada por reprenderles ni por enderezar su camino. Que el Señor nos bendiga. Este mensaje que Dios le entrega a Samuel marca el comienzo de la vida de Samuel como profeta. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14. Todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. Dice que ninguna de sus palabras caía en tierra. Esto marca entonces un crecimiento no solo personal de Samuel, sino también en el ámbito ministerial como líder espiritual y profeta de Israel. Las palabras de Samuel se hicieron conocidas dentro de todo el territorio de Israel y cada vez se afirmaba más su ministerio profético. Y como juez, él hacía un circuito anual desde Betel, dice la palabra del Señor, Gilgal, Mizpa, y regresaba a Ramá, donde estaba su casa, y ejercía también su labor como juez. Recordemos que Samuel era juez, profeta y sacerdote en Israel. Cuando Israel estaba siendo sometido por el pueblo filisteo, dice la palabra del Señor que Samuel llama al pueblo y los reúne en Mizpa para hacer un acto de arrepentimiento y también para renovar el pacto que ellos tenían con Dios. Pero mientras se ofrecían los sacrificios, los filisteos atacaron al pueblo de Israel, pero dice que Dios, en respuesta a la súplica de Samuel cuando pide ayuda para que Dios, ¿verdad?, los proteja, dice que envía un trueno tan grande que confunde a los filisteos y así el pueblo de Israel pudo vencer en medio de esa dificultad. Samuel en aquel lugar levanta una piedra, dice, entre Mizpa y Sen para recordar lo que Dios hizo en ese lugar, cómo Dios los había defendido y llama a aquel lugar Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Este acto recuerda a Israel que la fuente de su fuerza y de su protección es Dios. A medida que la vida de Samuel iba avanzando, ¿verdad?, en años y todo, su sabiduría y su fama como profeta y la certeza de sus palabras iban creciendo juntamente con él. Con el tiempo, la nación enfrenta nuevos desafíos internos y externos. El pueblo le pide a Samuel que les levante o les nombre un rey, ¿verdad?, para que los gobierne tal cual como lo hacían sus naciones, las naciones vecinas. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Esta petición marca un gran cambio en la vida de Israel, en la historia del pueblo de Israel, porque pone fin a la era de los jueces y comienza con ella el tiempo de la monarquía. Que el Señor nos bendiga. Amén. Samuel, dice la palabra del Señor, que no estaba de acuerdo con la petición que el pueblo le había hecho, pero aún así pide dirección a Dios y Dios le dice, no, tú tienes que obedecer la voz del pueblo porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero adviérteles cuáles son las consecuencias de tener un rey. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, esta solicitud del pueblo es un golpe para Samuel, quien había dedicado su vida al liderazgo del pueblo. Y así es como él, en 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, dice, oye la voz del pueblo, ¿verdad?, porque no te rechazan a ti, sino a mí. Que el Señor nos bendiga. Samuel entonces advierte al pueblo lo que conllevaría el tener un rey. Sus tierras serían expropiadas,
tendrían que pagar impuestos, algunos de ellos y sus hijos serían llevados como sirvientes, y también los hijos serían llamados al ejército, ¿verdad?, al servicio militar del rey. Que el Señor nos bendiga. Y así es como Samuel tiene que ungir por dirección de Dios a Saúl como rey, terminando así, ¿cierto?, la labor de Samuel como juez, así como fue el primer profeta oficial en la Biblia, ¿verdad? También es el último juez de Israel. Ahora él continúa desempeñando su labor como profeta, pero ya no como juez, sino como consejero del rey. Y vemos, ¿verdad?, en la historia de Saúl, mientras ejerce su labor como rey, ¿cierto?, que él ofrece un sacrificio que no le corresponde hacer, ¿verdad?, por la impaciencia que él tenía, por no esperar al profeta Samuel para que fuera él como designado por Dios para ofrecer este tipo de sacrificios, ¿verdad? Entonces Samuel le dice: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento de Jehová. Esto lo encontramos en Samuel capítulo 13, verso 13. Por lo tanto, tu reino no será duradero. No deteniéndose allí, ¿verdad? Luego él recibe una orden, ¿cierto?, cuando va a pelear con los amalecitas, ¿cierto?, que debía matar a todo, desde el rey hasta los animales, pasando por todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag y se llevó lo mejor del ganado, según él, para ofrecer sacrificio, ¿cierto? Eso lo encontramos en 1 Samuel 15, 22 al 23. Pero ahí, ya cuando Samuel habla con Saúl, le dice: ya has sido desechado por tu desobediencia, ¿verdad? No es más, no se agrada más a Dios por la obediencia que por 1000 sacrificios. Que el Señor nos bendiga. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero eso conlleva a desobedecer la orden y la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Ahora Samuel tiene como misión ungir un nuevo rey, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que es conforme al corazón de Dios. Y este es el rey David. Amén. La fidelidad de Samuel y la obediencia que él tenía a Dios lo establecen un legado duradero e influyente en la historia de Israel. Que el Señor nos bendiga. Y si leemos el capítulo 12, Samuel entrega un discurso al pueblo de Israel, ¿verdad?, como marcando el fin de su liderazgo activo como juez y también como profeta. Y su despedida es un testimonio de su integridad, amor al pueblo y su devoción a Dios. Su historia se narra en los libros que llevan su nombre, ¿verdad? Y cuando él muere dice que es sepultado en su casa en Ramá. Su vida es un ejemplo de obediencia a Dios. Amén. Y dice que cuando es sepultado, el pueblo lo llora amargamente. Que el Señor nos bendiga. Y así es como Samuel termina su vida, dejando un ejemplo de obediencia, un ejemplo de un buen liderazgo. Que el Señor nos bendiga tal cual como el Señor se lo había pedido. Amén. Hablemos ahora del profeta Elías. Su nombre significa el Señor es mi Dios. Algunos lo llaman también como el profeta del fuego. Fue profeta en el reino del norte durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías. El significado de su nombre representaba la firme convicción de su vida. El Señor es mi Dios. Elías irrumpe en el capítulo 17 de Primera de Reyes con un tremendo desafío: presentarse ante el rey Acab, uno de los reyes más malvados del país, que junto a su esposa Jezabel introducen la adoración al dios Baal al pueblo de Israel. Considerado Baal como el dios de la naturaleza, la lluvia, el trueno y la fertilidad. Elías le dice al rey que no llovería ni caería rocío sobre la tierra sino por medio de su palabra. Amén. Parte desafiando al Dios de la lluvia, ¿verdad?, a Baal, mostrando
que el Dios de Israel es el Dios verdadero y soberano sobre toda la naturaleza. Elías dio un mensaje de juicio de parte del Señor contra la desobediencia de Israel. Dios detendría la lluvia durante 3 años y medio. Y este mensaje también era un desafío al Dios Baal, amén, y a sus adoradores, a sus sacerdotes, a sus profetas, quienes decían y creían que Él controlaba la lluvia y que era el responsable de las cosechas abundantes que habían en aquella época. Luego Elías se va al arroyo de Kerit, ¿verdad? Dice que allí es alimentado por cuervos que le llevaban el alimento por la mañana y por la noche. Y a medida que avanzaba la sequía, el arroyo de Kerit también se secó, ¿verdad? Y allí Elías recibe la orden de irse a Sarepta, donde encuentra una viuda, dice, ¿cierto? Recogiendo leñas. Entonces Elías le habla y le dice, hazme de comer. Y la viuda le dice, no tengo más que un poco de aceite y un poco de harina, la cual voy a hacer una torta, ¿verdad? Para darle de comer a mi hijo, comer yo también, y luego dejarnos morir. Pero el profeta le dice, no, hazme a mí primero y luego haz para ti y para tu hijo. Y allí nos enfrentamos, ¿cierto?, al primer milagro de multiplicación. Dice que la harina no cesó y el aceite tampoco hasta que terminó la sequía. Que el Señor nos bendiga. Amén. El milagro de la multiplicación de la harina y el aceite fortaleció la fe de aquella mujer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y la llevó también a creer en el Dios de Israel, que todavía había Dios en Israel. Que el Señor nos bendiga. Elías también hace un milagro de resurrección cuando resucita al hijo de la viuda, ¿verdad? En el momento que es el momento como más memorable de la vida de Elías. Que el Señor nos bendiga, amén. Un milagro de resurrección. La palabra del Señor dice que es la primera resurrección que se registra en la Biblia. Dios nos bendiga, amén. Luego vemos a Elías en uno de sus mejores momentos, ¿verdad? Que es cuando desafía a los 450 profetas de Baal para demostrar al pueblo que Jehová es Dios. Dice en Primera de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Que el Señor nos bendiga. Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, servidle a él. Amén. Entonces dice que el desafío era que levantarían 2 altares, ¿verdad? Uno al Dios Baal y otro al Dios de Israel, a Jehová. Entonces el primer turno era de los Baales, ¿cierto? Que ellos empezaron a clamar a su Dios. Dice que llegó un momento de desesperación en el cual ellos empezaban a rasgar sus cuerpos, ¿verdad? Para que Dios, Baal, le respondiera. Elías se burlaba de ellos y le decían, clamen más fuerte, tal vez su Dios duerme. Que el Señor nos bendiga. Pero no hubo respuesta para aquellos sacerdotes. Pero cuando tocó el turno de Elías, dice que él preparó el altar, puso la leña, ¿verdad? Y pidió que trajeran agua. Y echaron encima del altar. Y dice que cuando él clamó a Dios, descendió fuego del cielo. Y esto nos lleva, hermanos, a entender de que Dios siempre ha sido el único, el soberano, el que es que está sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre todo. Que el Señor nos bendiga. Y el fuego que cayó del cielo dice que lamió hasta el agua que estaba en aquel altar. Que el Señor nos bendiga. Y allí el pueblo de Israel se dio cuenta y dijo, verdaderamente el Dios de Israel es el verdadero Dios, y le volvemos a servirle, volvemos a adorarle. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sin duda, esta fue la muestra del poder de Dios, ¿verdad?
más sobresaliente en la vida de Elías. Que el Señor nos bendiga. Con este desafío mostró al pueblo que Dios era el Dios verdadero, que es un Dios de milagro y que responde y respalda a todo aquel que en Él confía. Que el Señor nos bendiga. Amén. Luego dice la palabra del Señor que Elías ora para que caiga lluvia, ¿verdad?, sobre la tierra, ¿cierto?, poniendo fin a la sequía. Y aquí nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Elías desafía primero, ¿verdad?, a los sacerdotes de Baal antes de orar por la lluvia? Que el Señor nos bendiga. Y esto es simplemente porque si él hubiese orado antes de este desafío, el pueblo de Israel podría haber pensado que Baal era el que mandaba la lluvia a la tierra. Pero como ya Baal estaba derrotado, ¿cierto?, por Dios, dice la palabra del Señor que Elías ora por lluvia, mostrando así que Dios es el soberano y que está por encima de la naturaleza y por encima de cualquier ídolo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Luego dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que el profeta Elías, después de la amenaza de Jezabel, ¿verdad?, que lo mataría, dice que él se va al monte Horeb y se esconde allí en una cueva. Y allí conoce también que Dios se manifiesta de distintas maneras. Lo vio manifestarse, ¿verdad?, en milagros de multiplicación, en milagros de resurrección, mandando fuego del cielo, ¿cierto? Y ahora lo ve manifestarse en un silbo suave. Estando entonces allí en el monte Horeb, Elías recibe nuevas instrucciones y esto incluye la unción de Eliseo como su sucesor. Dice la palabra del Señor que el rey Ocosías lo envía a llamar en 3 ocasiones. 2 de ellas dice que el capitán con sus 50 le mandan y le exigen que los acompañe. Le dicen: varón de Dios, el rey te manda que vayas con nosotros, el rey te exige que vayas con nosotros. Y Elías le dice: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y sucedió conforme a la palabra del profeta. Cayó fuego del cielo y fueron consumidos. Recordemos que al principio, ¿cierto?, decíamos que algunos llamaban a Elías como el profeta del fuego, ¿verdad? Pero la tercera ocasión en que va nuevamente un grupo de personas a buscarlos, el que iba al frente dice que se arrodilla y se humilla delante del profeta y le dice: te ruego que vayas conmigo y que tengas misericordia de nosotros. Esto nos enseña la forma en la que nosotros debemos presentarnos delante de nuestros líderes, que es con respeto. Que el Señor nos bendiga. Y allí Elías recibe la orden de parte de Dios de acompañarles. Amén. Como recompensa a su total entrega a Dios, Elías no conoce la muerte. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que fue llevado al cielo en un torbellino con carros de fuego y caballos de fuego. Dios nos bendiga. Amén. La vida de Elías nos enseña la importancia de tener confianza total e inquebrantable en Dios, ser personas de oración y tener valentía para confrontar el mal. Su historia revela cómo Dios sostiene y renueva a sus siervos, ofreciéndoles esperanza y propósitos. Hablemos ahora del profeta Eliseo, cuyo nombre significa Dios es mi salvación, conocido también como el profeta de los milagros y como uno de los 7,000 que no dobló sus rodillas a Baal. Eliseo fue un profeta hebreo que vivió en Israel y también fue escogido como sucesor de Elías. Como sucesor de Elías, él recibió una doble porción del espíritu de su maestro, continuando su misión con gran fervor. Fue hijo de Safat y dice que mientras él trabajaba en el campo, recibe el llamado
de Dios a través del profeta Elías. Cuando Elías pone su manto sobre él, simboliza, ¿verdad?, la sucesión y el traspaso de su autoridad hacia el profeta Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Eliseo responde al llamado de manera inmediata. Dice que él mató los bueyes, ¿verdad?, coció la carne con la leña del arado y la dio de comer al pueblo. Y esto está simbolizando su total renuncia a su vida anterior y su total devoción al llamado profético. Desde ese momento comienza a seguir fielmente a Elías, preparándose para el ministerio profético. Amén. Pide una doble porción del espíritu que reposa en Elías, que es una petición difícil, ¿verdad?, dice, poco usual, mostrando su deseo de servir a Dios. Y esto se cumpliría solo si ve partir a su maestro, ¿verdad? Una vez recibido el manto de Elías, el espíritu de Elías reposa sobre él y comienza a hacer sus primeros milagros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y uno de sus primeros milagros fue separar las aguas por donde habían cruzado con Elías. Cuando los hijos de los profetas, dice, vieron que Eliseo hizo este milagro, lo reconocen inmediatamente como sucesor de Elías y que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces desde ahí empieza a ser reconocido como profeta. Dice que cuando llega a Jericó, las aguas de la ciudad eran malas y la tierra era estéril. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, 19. Entonces él derrama, dice, sal sobre la fuente de las aguas y las aguas son sanadas. Este milagro no solo sana las aguas, sino también establece a Eliseo como profeta, en el cual reposaba el Espíritu de Dios también. La purificación de las aguas es un símbolo de vida y restauración. Que el Señor nos bendiga. Amén. Continuando su viaje hacia Betel, dice que salieron unos jóvenes, ¿verdad?, y se burlaban de él llamándolo calvo. Cuando Eliseo los ve, dice que los maldice y en el momento salen dos osos del bosque y destrozan a estos hombres. A pesar de que esto suena cruel, esto remarca, hermanos, el respeto que uno tiene que tenerles a los hombres de Dios y también a Dios mismo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esto lo vemos reflejado en Segunda de Reyes, capítulo 2, 23, 25. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Porque cuando nosotros nos dirigimos a los hombres de Dios, tenemos que tener en cuenta de que el Espíritu de Dios está en ellos. Por lo tanto, debemos de hacerlo con respeto, con reverencia también. También podemos ver el ejemplo que Dios nos muestra en Aarón y María. Dice que cuando ellos murmuraron contra Moisés, también fueron castigados, ¿verdad? María dice que se llenó de lepra. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, como les dije anteriormente, debemos dirigirnos con respeto a las personas que Dios tiene por delante. Amén. También nos relata otro de sus milagros, ¿cierto?, que dice que se le acerca una viuda de los hijos de los profetas, ¿verdad?, angustiada porque estábamos viviendo momentos difíciles en el cual ella no tenía dinero para poder pagar sus deudas y sus acreedores iban a llevar a sus hijos como esclavos para pagarse así de las deudas que ella tenía. Pero Eliseo le dice, declárame qué es lo que tú tienes en tu casa. Y ella le dice, no tengo más que una vasija de aceite, porque tu sierva nada tiene. Entonces Eliseo le dice, mira, anda, consíguete vasijas, llénalas, ¿verdad?, véndelas y vive con lo que, paga a tus acreedores, y vive con lo que te queda. Que el Señor nos bendiga. Aquí vemos también un milagro de multiplicación, tal cual como lo hizo Elías, ¿verdad? Este milagro muestra la provisión abundante de Dios
resolviendo no solo una crisis financiera, ¿verdad?, la de la viuda, sino también muestra el poder de Dios para multiplicar los recursos limitados y el cuidado que Dios tiene con la gente que lo necesita, con las personas que claman y confían en Él. Y también resalta la fe de esta mujer. Amén. Que el Señor nos bendiga. Luego lo vemos resucitando también al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes 4, 13, 17 y en los versos 32 y 37. El niño dice que volvió a la vida. Aquí vemos el segundo milagro de resurrección. Que el Señor nos bendiga. Amén. Este milagro muestra el poder de Dios y su dominio sobre la vida y la muerte y también la fe inquebrantable de Eliseo. Amén. Cada milagro reafirma a Eliseo como profeta de Dios. En Segunda de Reyes 4:38 al 41 nos relata cómo Eliseo, derramando un poco de harina sobre una olla que tenía una comida envenenada, ¿verdad? Dice que sana la comida y es buena para comer, ¿ya? Pero si nosotros que conocemos el poder de Dios, ¿verdad?, sabemos que el poder no estaba en la harina que echó Eliseo en la olla, sino en el poder de Dios que refleja, ¿verdad?, que Dios tiene poder para purificar, ¿cierto?, y para proveer también en tiempos de necesidad. Que el Señor nos bendiga. Uno de los milagros más conocidos del profeta Eliseo es la curación de Naamán, la sanación que tuvo Naamán. Amén. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, 9 y 10. En esta ocasión Naamán es restaurado física y espiritualmente, reconociendo al Dios verdadero. Amén. El milagro de la curación de Naamán enfatiza la importancia de la obediencia y de la fe. Muestra que el amor de Dios podía alcanzar a cualquier persona que pudiera recibirle y reconocerle como Dios. Amén. Incluso a una persona extranjera. También podemos ver, ¿verdad?, cuando Eliseo hace flotar el hacha, ¿cierto? Cuando le pide a Dios que abra los ojos de su siervo, ¿verdad?, para poder ver que estaban rodeados de un ejército celestial que estaba listo para atacar, ¿cierto?, y defenderles. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y allí en Segunda de Reyes, capítulo 13, 20, 21, nos relata la historia de que una vez Eliseo había muerto, ¿cierto? Llevaba un año muerto, dice. Iban unos hombres a enterrar a uno de sus muertos, y cuando iban vieron que venían bandas de ladrones, ¿cierto? Entonces tiran el cuerpo de aquel hombre a la tumba de Eliseo y ellos salen arrancando. Y la palabra del Señor relata que cuando este cuerpo tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Que el Señor nos bendiga. Tremendo milagro. Amén. El ministerio de Eliseo, lleno de milagros y actos proféticos, demuestra el poder y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que esta misericordia y este poder son de forma continua. Por eso la palabra del Señor dice que sus misericordias se renuevan día tras día. Y ya para terminar, hablaremos del cuarto profeta, ¿cierto?, del que hablábamos al principio, que es Natán, que significa el ha dado o él es enviado por Dios. Natán se movió en un círculo más pequeño, ¿ya?, porque él estaba ligado al reino del rey David. Bien, hay momentos en la vida en que una sola palabra puede cambiarlo todo. Una verdad dicha en el momento correcto puede despertar conciencias, restaurar corazones y hasta alterar el curso de la historia. Un hombre que se atrevió a hablar cuando nadie lo hacía. Natán no buscaba gloria ni poder ni el favor de los hombres. Su misión era ser un canal de la voluntad de Dios
sin importar el precio ni las consecuencias. No era fácil enfrentarse al rey y decirle que estaba equivocado o que estaba en pecado. Se necesita ser valiente para hablar la verdad a un mundo que prefiere escuchar la mentira. Cuando Natán se presenta ante el rey David, no solo es para confrontarlo, sino para restaurarlo por medio del arrepentimiento y el perdón de Dios. Natán no solo corrigió a David, sino que también protegió la sucesión de Salomón al trono. Su papel fue clave en la historia de Israel. Sobre todo para que se cumpliese la promesa más grande de todas, la llegada del Mesías. Un profeta aparentemente secundario tuvo un impacto tal que cambió la historia de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver por qué. Amén. Natán fue el hombre que llevó la verdad de Dios a la corte, al palacio. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cómo un simple profeta se convierte en el consejero del rey más importante de Israel? La respuesta está en su fidelidad a Dios y en proclamar su palabra sin importarle las consecuencias. Su autoridad no venía por el linaje real que él pudiese tener o por los títulos que pudiese tener, sino que su autoridad venía directamente de Dios. Fue el portavoz de la justicia divina y su conexión con el Espíritu Santo. Esa conexión le permitía ver más allá de las apariencias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchos en la corte del rey buscaban el favor de él, sabiendo lo que él había hecho, ¿cierto? Con Betsabé y con Urías, pero callaban. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero Natán no buscaba el favor de Dios, sino que su misión era clara, era transmitir las palabras de Dios sin adulterarlas, sin suavizarlas, para agradar a los oídos humanos. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, buscamos también el agradar y obedecer a los hombres, pero Natán buscaba el favor de Dios, agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga. Esto nos enseña, ¿cierto?, que la verdadera lealtad es hacia Dios y no hacia los hombres. Que el Señor nos ayude. Amén. Su presencia en el reino era un recordatorio constante que ninguna autoridad terrenal está por encima de la ley de Dios y por encima de los propósitos que Dios tiene. Amén. Natán entendía que su llamado no era complacer, sino corregir y guiar. Natán también nos recuerda que el verdadero profeta no es aquel que solo trae mensajes de bendiciones y de prosperidad, sino también es aquel que corrige con justicia. Amén. David tenía un ejército, tenía poder, tenía riquezas, ¿verdad? Pero Natán le recordaba que su mayor tesoro no estaba en sus posesiones, sino en la relación que él tenía con Dios. Dios nos bendiga. Amén. A lo largo de la humanidad, Dios siempre ha levantado voces para llamar la atención de su pueblo y llevarlos al arrepentimiento. Natán era la voz de Dios, era el portavoz de Dios. Hoy nosotros somos los que llevamos la voz de Dios a las personas. Hoy es nuestro turno de proclamar la verdad de Dios, la misericordia de Dios, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él es perdonador. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender que somos nosotros los que tenemos que llevar las buenas noticias al mundo. Amén. Dios nos bendiga. Cuando Natán llega a donde David, llega no para confrontarlos con acusaciones inmediatas, ¿ya?, sino que tiene tacto, tiene tino y comienza a contarle una historia.
Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 4, con la cual desarmó al rey David. Que el Señor nos bendiga. Usted lea la historia en su casa para que pueda ir entendiendo el proceso y la sabiduría con la cual actuó Natán. ¿Ya? El peso de la verdad, hermano, cayó sobre David y de un momento a otro pasó de ser juez a ser juzgado. Porque una vez que Natán termina de contarle la historia, ¿cierto? Él se enoja muchísimo y le dice: ese hombre del cual tú hablas merece la muerte, ¿cierto? Porque la historia decía, había un hombre que tenía muchos animales, pero había uno que tenía solo una corderita. Pero cuando este hombre rico que tenía muchos animales recibió visitas, no sacó un animal de los suyos, sino fue y sacó la corderita de aquel hombre que la había cuidado y la había protegido para dar de comer a sus visitas. Entonces el rey David se enoja muchísimo cuando escucha esta historia y le dice: ese hombre es digno de muerte. Pero Natán lo mira y le dice: ese hombre eres tú. Que el Señor nos bendiga. Con estas palabras Natán desarma ese deseo inmediato de juzgar del rey David y pasa, como decíamos anteriormente, ¿cierto?, de ser un juez a ser juzgado. Que el Señor nos bendiga. Pero lo importante aquí es ver la reacción que David tiene. No se enoja así contra Natán diciéndole: ¿por qué vienes a decirme esto? O culpa a Betsabé de su pecado, sino que él reconoce que ha pecado delante de Dios. Y el reconocer que hemos pecado, hermano, es el primer paso para la restauración. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque Dios no se deleita en la condenación, sino que Dios busca no busca corazones perfectos, sino que busca corazones dispuestos y arrepentidos. Que el Señor nos bendiga. Amén. El enfrentamiento que tuvo Natán con David no fue un acto de corrección solamente, sino que fue un llamado al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento no es la tristeza por las consecuencias del pecado, sino que es un dolor genuino por haberle fallado a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Luego vemos a Natán, ¿verdad?, que transmite una profecía divina, ¿cierto? Y esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versos 12 y 13. Dice: cuando mueras y descanses con tus padres, levantaré después de ti una descendencia y afirmaré tu reino para siempre. Que el Señor nos bendiga. A simple vista pareciese que estuviese hablando, ¿verdad?, de Salomón, ¿cierto? Pero dice que esta promesa va más allá de un reino terrenal, sino que habla del Mesías. Amén. Necesitamos personas como Natán, ¿cierto?, que sean capaces de hablarnos con la verdad más allá de una amistad o más allá de un parentesco, sino que sean capaces de decirnos la verdad, no importando la relación que podamos tener entre sí. Amén. Al final de su reinado, David, ¿verdad?, empieza, ¿cierto?, como a envejecer, a decaer, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta, ¿cierto? ¿Quién sería el sucesor? Que el Señor nos ayude. Amén. Para que se cumpliese esta promesa, la sucesión del trono debía ir más allá de lo político, sino tenía que también tener una trascendencia espiritual. Que el Señor nos bendiga. Y uno de esos hijos, Adonías, ¿verdad?, dice que decidió proclamarse rey sin la aprobación de su padre, ni tampoco tenía la aprobación de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 1 al 25. Natán otra vez confronta a David, y esta vez no es por su pecado, sino por la falta de autoridad de corregir y guiar a sus hijos. Natán junto con Betsabé recuerdan a David que Salomón debía ser su sucesor
según la promesa de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1, del 17 al 27. Sin Natán, Adonías habría tomado el reino, alterando el curso no solamente de la nación, sino también de los propósitos de Dios. Natán nos enseña que la fe requiere acción. Debemos actuar. Amén. Su intervención no solo aseguró el reinado de Salomón, sino que también protegió el linaje de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Natán no fue un rey, no fue un guerrero, no tuvo títulos, pero tuvo algo mucho mejor, tuvo algo más útil, que fue su fe y obediencia a Dios, su valentía para decir la verdad. Y esta cambió el destino de un hombre, de un reino y de una nación. Es así entonces, hermano, que estos 4 varones profetas, aparentemente secundarios, cambiaron historias con sus dichos, con sus milagros, con su fe y con su obediencia a Dios, alentando al pueblo al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Que el Señor nos bendiga.